Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido llegar hasta aquí en este estudio, que todos estamos con bien. Gracias por los nuevos comienzos, por todos los que pues inician con algo nuevo, con un nuevo trabajo, con un nuevo proyecto, y con los que han empezado con nuevas cosas. También te ponemos en tus manos todos los que recibieron a Cristo el fin de semana pasado y por los que lo han de recibir este fin de semana que viene. Te ponemos en tus manos a nuestras familias, a nuestros seres queridos, nuestra lista de oración, Señor, todos los que están en enfermedad, pasando por alguna situación, los que están lejos, que han de venir a casa, para que apresure sus pasos y lleguen sanos a tu presencia y aquí a cada quien a su hogar. Para todos los que están fuera y que van a viajar, bueno, pues guárdalos en en su entrada, en su salida. Guarda a todos en este día de estudio y en el estudios que están por venir y las actividades que todos nuestros hermanos tienen programadas después de esta. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes las riendas de del conocimiento que nos has dado para que podamos compartirlo conforme a la sabiduría de tu Espíritu Santo y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues estamos aquí reunidos para ver lo que es Mateo 3. En él vamos a ver algo sumamente interesante porque, pues, conforme a lo que hemos visto de Spurgeon, él apunta a unas áreas muy interesantes y para esto, pues, vamos a ver el capítulo 3 y les voy a leer lo que nuestro autor comparte a modo de introducción. Y dice así, estos son los comentarios de Spurgeon. Y dice así, Mateo 3:7 comenta, al ver él que muchos de los fariseos de los saduceos venían a su bautismo, le decía a generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta era la gente influyente de la época, los fariseos eran los ritualistas de ese entonces, y los saduceos eran los racionalistas del periodo. Bueno, Juan tendría que haber suavizado un poquito la lengua y haberles dicho algunas palabras agradables a estos grandes hombres, porque al hacerlo tal vez habrían logrado ganar a algunos de estos fariseos o persuadir a algunos de estos seduceos para que entraran en el reino. Pero esto no era el método de Juan, era directo y enfrentaba a sus oyentes con la verdad, porque sabía que si se usaba las lisonjas para convertirlos, los convertidos no tienen valor real. También continúa diciéndonos que lo siguiente, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vino Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. En esta escena, Juan acababa de bautizar a Jesús en el río Jordán, y Juan reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, porque vio la señal que se le había dicho que se esperara. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él en una forma visible y descansó sobre él. Al mismo tiempo en que la paloma descendía del cielo y arrojaba luz sobre Cristo, una voz también del cielo identificó a Jesús. Esta era la voz de Dios, Padre, quien no se reveló en forma corporal, pero emitió maravillosas palabras como nunca antes oyeron los oídos de los mortales. El Padre se reveló a sí mismo, no a los ojos como lo hizo el Espíritu, sino a los oídos. Y las palabras que pronunció claramente indicaron que era Dios, el Padre, quien daba testimonio de su amado Hijo. El comienzo del ministerio público de Cristo
sobre la tierra fue la oportunidad escogida para la manifestación pública de la unión íntima entre Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Algunos parecen suponer que Jesucristo es nuestro Salvador y que esto excluye a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo. Pero esta es una idea sumamente errónea. Somos salvos por la preciosa sangre de Cristo, pero Dios, el Padre, y Dios, el Espíritu Santo, también participaron en gran manera en la maravillosa obra de nuestra salvación. Para no caer en el error en el cual algunos se han enredado, le plugo a Dios darnos al comienzo del ministerio público de Cristo un marcado indicio de que Él no venía solo y que no emprendía la obra de nuestra redención separado de las otras venerables personas de la siempre bendita Trinidad. Son las palabras de nuestro autor Spurgeon, donde podemos rescatar conceptos impresionantes. Y bueno, recordemos que él escribió todas estas palabras en un momento y en un tiempo específico, dándonos a entender que en ese momento, cuando él escribió estas palabras, aquellos que le oían y le escuchaban, pues quizá estaba pensando una situación en donde ellos estaban adjudicando toda la obra a nuestro Señor Jesucristo, excluyendo a Dios y la participación del Espíritu Santo en ella. Y fíjense qué interesante que el autor señale específicamente estos puntos para recordarnos a nosotros que la obra viene de Dios y que fue manifestada a través de su Espíritu Santo y realizada por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dicho esto, entonces, bueno, pues ya esta es la introducción a nuestro estudio de Mateo 3, para que vayan apartándolo ahí con un separador. Y pues pasemos a nuestro devocional cotidiano para poder iniciar con nuestro programa. Adelante, hermana Leti. Hola, buenas noches, bendiciones. Bueno, hoy vamos a comenzar con el versículo de Lucas 1:37, donde nos dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, efectivamente, no hay nada imposible para Dios. Y yo quisiera preguntarle a todos, a ver si levantan su manita o no. Para nosotros, los que vivimos en Cristo, ¿también no hay nada imposible? ¿Ustedes qué opinan? Si sí hay, si, o sea, podemos tener cosas que dije, no, yo no lo puedo hacer porque es imposible para mí y solamente es posible para Dios. Pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Mateo 17:20 nos explica un pasaje de la Biblia donde dice que algunas personas le llevaron a los discípulos de Jesús a un muchacho lunático para que lo liberaran, para que lo ayudaran. Pero los discípulos no pudieron hacer nada por ese muchacho. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, aquí Jesús está siendo muy claro en decir que tampoco para los que estamos en Cristo, nada hay imposible. Entonces, recordemos que debemos andar en el Espíritu, porque activamos nuestros sentidos espirituales. Por ejemplo, tendremos ojos espirituales con los cuales podremos ver
lo imposible para nosotros que se hace posible. No significa que no se va a hacer la voluntad de Dios y que se va a hacer la nuestra. No significa eso, sino todo depende de cómo tu confianza en Dios se convierte en una semilla de fe. Y cuando se siembra esa semilla en nosotros, Dios cambia su naturaleza de modo que llega a ser una planta que da fruto. Y es la manera que Dios cubre tu necesidad y opera en tu problema. Es decir, es cuando Dios interviene conforme a su voluntad y a su justicia divina y de acuerdo a lo que realmente necesitamos y sobre todo nos da una respuesta conforme a lo que Él considera que es lo mejor para nosotros que somos sus hijos. También en este verso, Jesús nos dice que esta semilla de fe que depositó en nosotros a través del Espíritu Santo, porque recordemos que la fe es un don de Dios y eso ya lo vimos, esta fe o esta semilla la tenemos que poner en acción para que dé fruto, porque en Juan 15, 7 y 8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿qué significa esto? Que no nada más decir, pues sí tenemos confianza en el Señor, pero también muchas veces, pero también en lo que nosotros podemos hacer. No, tenemos que dar ese fruto, es el fruto que nos habla la palabra en Gálatas 5, 22, 23, y ese también ya lo vimos, el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, paz, gozo, benignidad, etcétera, etcétera. Y este tipo de fruto solo lo podremos desarrollar si permanecemos en su palabra y si nuestra fe solo está en Dios y no en nada más ni en nadie más, porque muchas veces tenemos más confianza en nuestro dinero, en nuestro trabajo, en otra persona, y no es así. Tenemos que poner solamente nuestra fe en Dios. Y aunque muchas veces, ojo, la respuesta de Dios no sea la que anhelábamos, nosotros debemos tener paz en nuestro corazón. Allí es donde reflejamos ese fruto del Espíritu, del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es ese monte que podemos decirle, pásate de aquí a allá y se va a mover? Claro que si nosotros queremos ver un monte real con nuestros ojos naturales, nuestros ojos carnales, pues no, nunca lo vamos a ver, al menos que seamos muy fantasiosos y podamos ver que el monte se mueva, ¿no? Pero nunca vamos a ver eso. Pero en sí, para nosotros los creyentes, ¿qué representa metafóricamente ese monte? Ese monte puede ser representado, por decirlo, un divorcio, una enfermedad terminal, ya sea en nosotros o en un ser querido, en una deuda bancaria muy grande, en un juicio, en algo enorme que nosotros lo vemos así como un monte. En eso está representado, pero eso lo vamos a poder ampliar un poco más la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, pues como siempre, cabe mencionarse, yo creo que
Es lo que hemos estado apuntando en todos los estudios, que es la influencia de Dios, de Jesucristo en tu corazón, lo que haga la obra. Entonces, bueno, pues estamos aquí con Spurgeon y tenemos algo más de información que nos van a compartir nuestros dos hermanos Jorge y Rioli acerca de ese entorno que estaba viviendo, porque miren, vamos a considerar que en Mateo 3 Juan el Bautista se encontraba en una circunstancia, en un periodo de tiempo específico respecto de cuando él bautizó a Jesucristo. Dicho de otra manera, hay unos diálogos dentro de este capítulo que vale la pena entender en dónde se desarrollaron y también vale la pena entender en medio de qué situación sociopolítica y cultural se desarrollaron estos acontecimientos a modo de poder entender a profundidad por qué habló lo que se habló en ese tiempo, a quién se le habló y cuál es la profundidad de las palabras que se hablaron en ese momento. Entonces, bueno, pues para poder dar paso a esto, vamos a ceder los micrófonos al hermano Jorge. Este, nos pidió pasar una pantalla. Vamos a ver si la podemos transmitir correctamente. De otra manera, bueno, pues nos los van a tener que disculpar. Pero haremos todo lo posible por pasar esa pizarra. Adelante, Jorge, por favor. Buenas tardes, hermanos, espero que me oigan. Tengo que tener o cámara o micrófono, por eso no me estoy poniendo en la cámara. Bueno, la tabla que le di a mi hermano, el mapa, era para ver más o menos donde dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Bueno, Judea es un área que está a 400 metros debajo del nivel del mar y se extiende desde Israel hasta el Mar Muerto. Y ahí, pues estaba un día de camino, ¿no? Ahí decía que él se arrepintiera quería decir que se cambiaran su manera de pensar, ¿no? De la manera en que estaban ellos eh, pensando, ¿no? Los de aquella época, los fariseos, los saduceos, los selenitas, etcétera, ¿no? Ya ves que era una mezcla de, este, de, de gente, ¿no? También dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Eso se refiere porque los judíos estaban esperando la venida de Elías. Entonces Juan se vistió como Elías, con cuero de camello, o sea, con una piel de camello y el cinto amarrado a la cintura, ¿no? Y también decía que que eran bautizados para el perdón de los pecados, pero él decía que bautizaba en agua, tenía que venir el que bautizara en espíritu, porque él nada más lavaba. Ellos pensaban los fariseos pensaban que si se lavaban, que si se bautizaban en agua, pues se harían lavados sus pecados y podrían seguir pecando, ¿no? Pero aquí hay algo interesante de los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran una secta pequeña, como de 6,000 en esa época, y ellos tenían eran legalistas, ellos se referían a la tradición del Pentateuco, todo lo hacían por medio de la ley y eran muy legalistas, ¿no? También Jesús no los aprobaba porque siempre tenía conflicto con ellos y por manifestar su hipocresía. También los saduceos ellos negaban la existencia de lo sobrenatural, de los ángeles, rechazaban las tradiciones humanas y no eran legalistas, eran, ¿cómo se llama? Liberales, eran más liberales, eran los ricos del pueblo en ese momento, gobernaban ellos, estaban en el templo, eran los que más estaban, eran menos que los fariseos, pero eran más, por el poder del dinero que tenían más control sobre las cosas, ¿no?
Los saduceos hacían concesiones y eran oportunistas políticamente. Aún así se ponían a Cristo considerablemente. También pues decía que los frutos dignos del arrepentimiento, los frutos decían que no era por obras, o sea, y sabían que si se arrepentían, pues podían tener un buen fruto, pero no es por obras, ¿no? Y también al final dice que el hacha estaba sentada en el pie del árbol. Ahí el hacha se les ponía como una advertencia para que ellos vieran que el que diera malos, buenos frutos, pues permanecería en el reino de Dios, y el que diera malos frutos, pues no estaría en el reino de Dios, no sería quemado, ¿no? Ellos también se esperanzaban porque decían que como eran descendencia de Abraham, pues tenían ya pues la salvación, ellos eran pueblos de Dios y que nadie les podía hacer nada, ¿no? Y pues bueno, te cortaban lo que significa en la era es que es la iglesia de Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo iba a venir por su iglesia, estaba en el mundo, iba a regar su palabra, y después de eso pues se les iba a llevar al reino de Dios, y todos los que no aceptaran eso, pues iban a ser quemados en el fuego, ¿no? Pues hasta ahí llega mi comentario un poco, hasta ahí llegué del 1 al 13 para más o menos hacer un resumen de lo que eran los fariseos, los saduceos y cómo vivían en esa época. Gracias, Ya voy Jorge. a cámara porque y ahora sí ya no voy a hablar. Gracias, Jorge. Siempre tan elocuente. Bueno, pues para complementar lo que nos compartiste, quiero decir que, bueno, ¿qué es lo que sucedió en esa época? En esa época estaban viendo a Cristo, ellos presente, y lo que llaman el pecado imperdonable, y tenemos varios aquí, varios participantes que son ya teólogos con licenciatura, y no solo la licenciatura, la maestría o el doctorado, sino que tienen experiencia porque escudriñan la palabra, no nos van a dejar mentir, pero aquel pecado imperdonable que está hablando es haber visto la manifestación del verbo en carne propia y negar a Dios de todas maneras. Entonces, todos los que en esa época lo vieron, les pasó lo mismo que a los ángeles, porque los ángeles viendo y conociendo la gloria de Dios, lo traicionan, ya no tienen perdón. Entonces, esas personas que en aquella época vieron a Cristo, y para todos los que nos ven que dicen, yo quiero agarrar una máquina del tiempo y regresar a ver a Jesucristo, ay, mijito, no sabes lo que estás pidiendo. Porque si tú agarras, vas en una máquina del tiempo a ver a Jesucristo y aún así lo maldices, ¿sabes qué? Acabas de comprar el boleto al no return, o sea, no hay regreso para ti. Nosotros tenemos, parte de la gracia es esa misericordia que tiene Dios con nosotros, porque Jesucristo dijo, bendito los que no viendo, creyeron y creen. Entonces nosotros somos esa fracción de personas que no viendo, creen, y en eso nos debemos de gozar. Así que, pues por eso está compartiendo el hermano Jorge que iban a ser quemados en el fuego. Ellos ya fueron directitos en escalas, ya no hay trámite para ellos. Bueno, en fin, después de esta catarsis teológica o como la quieran tomar, vamos con el hermano Fer. Fer, por favor, aquí adelante los micrófonos para tu segmento, que nos compartas. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si bueno mi voz, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, a mí me toca hablar del tema de quién es Mateo. Y Mateo es, bueno, yo me estoy apoyando en una biografía. No hay otro lugar donde buscar, y es así que en los libros católicos, pues, la información que tengo, extra bíblico, y estoy apoyándome en un libro que se le llama La Leyenda Dorada. Habla de Mateo. O sea, de ahí me estoy apoyando para poder compartirles lo que estoy investigando, ¿no? San Mateo y su Evangelio, en hebreo o arameo. O sea, como mencioné antes, algunos padres de la iglesia, como Papías y San Ireneo, escribieron que Mateo originalmente escribió un evangelio en hebreo o arameo para la comunidad judeocristiana. Esta idea se apoya en parte por el enfoque claro en las profecías del Antiguo Testamento. Y como el Evangelio de Mateo se dirige
a una audiencia judía, aunque el Evangelio de Mateo tenemos el Nuevo Testamento que está en griego. Y algunos estudiosos creen que pudo haber existido una versión anterior en hebreo o arameo que se perdió, que fue durante ¿cómo se llama? Cuando fue el exilio de los profetas, o sea, cuando se fueron por la persecución de los romanos que había ahí. Ahora, la misión de Mateo. Tradicionalmente se considera que Mateo llevó el Evangelio a muchas regiones fuera de Palestina, aunque no hay un consenso exacto sobre las áreas específicas. Eh, Según varias fuentes, algunos de los lugares donde Mateo predicó incluyen Etiopía. Esta tradición proviene de fuentes como la leyenda dorada o el martiriólogo romano, que dicen que Mateo fue a Etiopía, donde fundó iglesia y que fue martirizado. Según estas tradiciones, Mateo fue asesinado mientras celebraba una fiesta cristiana por orden de un rey pagano. ¿Ya? Y esa es una. Ahora, en Persia, en algunas tradiciones orientales se menciona que Mateo predicó en Persia, que corresponde al actual Irán, Macedonia y Siria. Otras tradiciones apuntan a que Mateo pudo haber viajado y predicado en regiones cercanas a Siria y Macedonia, siguiendo las rutas de expansión cristiana en el siglo I. Muerte y martirio, es lo que estoy investigando. Aunque los detalles son confusos, la mayoría de las tradiciones concuerdan en que Mateo murió como mártir, aunque los relatos varían. Martirio en Etiopía. Según algunas fuentes como la leyenda dorada, que es la que tengo más certeza de información, Mateo fue martirizado en Etiopía. Este relato sostiene que el rey local que se opuso a su predicación ordenó su muerte. Hierápolis. Otras tradiciones afirman que Mateo fue martirizado en Hierápolis, en la ciudad, en la actual Turquía. Sin embargo, este relato no es tan popular como el de Etiopía. Otro punto podría ser relicarios. Sus supuestas reliquias fueron trasladadas en el siglo X a la ciudad de Salerno, Italia, y que veneran en la Catedral de San Mateo, aunque no hay una verificación científica sobre su autenticidad. Bueno, la leyenda dorada. La leyenda dorada es una colección medieval de relatos de la vida de los santos que tuvo gran influencia en la visión popular de figuras bíblicas como Mateo. Según este texto, Mateo convirtió el cristianismo a la reina de Etiopía, lo que provocó la ira del rey, a quien lo mandó matar. Aunque este relato es considerado legendario y simbólico, ha formado parte de la devoción a Mateo, a la tradición cristiana. Ahora, otro punto que fue interesante que encontré aquí es la veneración y culto. Se le consideraba San Mateo, es venerado en varias tradiciones cristianas como santo y mártir en la Iglesia Católica. Su festividad se celebra el 21 de septiembre y en la Iglesia Ortodoxa se considera el 16 de noviembre. Reliquia. La tradición de las reliquias de Mateo está en Salerno. Ha sido importante en la veneración a lo largo de los siglos. Se considera que estas reliquias llegaron ahí en el siglo X durante la expansión del cristianismo en Italia. Y bueno, eso es lo que he estado investigando. Hasta ahí voy, hermanos. ¿Quién era Mateo? Yo quería profundizar un poco más, como le pasó con Pablo. Eso sí tenía mucha información, pero con Mateo no hay mucha información. Encontré otra que lo encontré, iconografía de Mateo, me permiten unos minutos. En el arte cristiano, Mateo a menudo es representado como un símbolo de un hombre alado o un ángel basado en las visiones del profeta Ezequiel y el libro de Apocalipsis, donde se asocian las figuras de los evangelistas con los cuatro seres vivientes. Esto representa a Mateo como el evangelista que enfatiza la humanidad de Cristo, comenzando su evangelio con la genealogía de Jesús. También se suele mostrar con un libro o una pluma como autor del evangelio y en ocasiones con una espada o una lanza que simboliza su martirio. Bueno, eso es todo, mis hermanos. Le cedo el micrófono al hermano Sali. Gracias, Fer, muy atinada tu información. Fíjense qué interesante participación de cada uno de todos los aquí presentes, porque por ejemplo ahorita este caso que estamos mencionando de Mateo, veamos cómo es el hombre, que al no encontrar relatos o información que se haya levantado, pues el hermano Fer ahorita nos demuestra que hacen imágenes
de una figura de lo que no pudieron hallar. Es impactante, o sea, qué interesante que nos comparta cómo nos lleva la falta de, o sea, al no encontrar algo, porque por ejemplo vemos que se compartió en dos partes, ¿no? Lo que sí se encontró, lo que sí se atestigua, lo que sí se conoce de Mateo, y luego lo que las tradiciones y las creencias piensan de Mateo. Y vemos que hay una brecha tremenda y no estamos llamados nosotros a tener creencias o imaginar cosas, sino a conformarnos con lo que Dios nos da, con lo que escrito está. Recuerden que cada uno de estos, que todas las personas que participaron en la escritura de los evangelios, inclusive que con su vida ayudaron a la escritura de la Torá, del Antiguo Testamento, todos ellos menguaron para dar a conocer al Dios que nos ama, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y bueno, hoy podemos decir que al Dios de nuestro Señor Jesucristo, a su Padre. Vamos a tener nuestra pasa en 5 minutos y antes de irnos, quiero darles la noticia que ya el hermano Jorge está participando con un pastor, ayudándolo. Es el, si fuéramos de otro lugar, diríamos que es un acólito. No, pero la palabra de Dios no nos dice eso, ¿no? La palabra de Dios nos dice que, o le diríamos monaguillo, pero, pero no, es un servidor, ya está sirviendo ahí con directamente al lado un pastor y pues nos llena de gozo, ¿no? Eso que Diácono, hacen, diácono, eso, diácono. Gracias, Betty. Y nos llena de gozo eso que está pasando en su vida, porque bueno, cada uno de todos los que participan aquí tienen actividades específicas de llamado de Dios, ¿no? Y, y pues vemos que ese es el motivo del estudio. El motivo del estudio es que todos los participantes cada día más se acerquen al propósito que Dios preparó para sus vidas. Y bueno, no podíamos llegar al segmento y despedirnos sin antes mencionar esto, ¿no? Ya iremos compartiendo, habrá un momento, me voy a poner de acuerdo con todos ustedes a través del chat para ver quién quiere dar testimonio y organizarnos para que den testimonio de las actividades que hacen fuera de este estudio. Porque no siempre el que escucha es ocioso. Muchas veces el que escucha es el que más activo está y el que habla es el que más necesita. Hemos visto en contadas ocasiones, también lo vemos dentro de las iglesias, a veces vemos a las personas que son los que están al frente, no refiriéndome yo tanto a un pastor, refiriéndome a un líder, pues a veces es importante que Dios nos use en ese liderazgo para desarrollar nuestro carácter. Díganme de aquí los que hayan participado en un liderazgo, qué tal se siente y cómo se forma el carácter. Ahí es donde se sienten los verdaderos, alguien que nos comente, ahí es donde se sienten los cocolazos. Ahí es donde la carne se manifiesta, donde te le quieres ir encima al hermano y Dios te dice te llama a ser manso y humilde. Y ahí tienes que, doblar rodillas y verdaderamente ponerte a cuentas con Dios para ver qué es la dureza de tu corazón que no te permite llegar a ese estado perfecto, ágape de amor de nuestro Señor Jesucristo, que es del Padre manifestado en su Hijo Jesucristo. ¿Algún comentario antes del corte que nos quieran complementar aquí? Bueno, hemos visto en este estudio 3 etapas interesantes. La fe, hemos visto el comportamiento de las personas de aquella época, lo que eran los fariseos. Eh, entonces, pues vamos viendo también este, varias etapas. Agradecemos a nuestra hermana Marce por sus comentarios. Gloria a Dios, hermana, gloria a Dios.
Y bueno, les comentaba, vimos ya varias etapas, varios materiales, vimos lo que es tener la información y lo que es excederse, ¿no? Y lo que es excederse. Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio a nuestra lectura de Mateo 3, porque tenemos mucha información que compartir. Vamos a estar hablando mucho de estos versículos. Entonces, cuando vemos Mateo 3 y vemos esta historia que se nos es narrada ahí, lo que nos debemos de preguntar es por qué nuestro hermano Mateo, por qué el apóstol Mateo se enfocó en describir esta escena. ¿Por qué no se extendió en el capítulo 3 a más cosas? ¿Por qué nada más se limitó a señalar a Juan el Bautista, la escena de los fariseos y la escena de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo? Y vamos a tratar de abarcar estos tres conceptos en este tiempo, y si no, bueno, pues dejaremos alguna parte para otro siguiente estudio. Para no dar más preámbulo a esto, demos lectura a Mateo 3. Acompáñenme a Mateo 3. Se los voy a leer de la siguiente manera. En aquellos días vino Juan, el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Verso 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Fíjense, todos los que acudían hacia él, o sea, no eran pocas personas las que se le estaban acercando. Era Jerusalén, con toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. O sea, estaban escuchando verdaderamente las palabras de Juan el Bautista. Verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, le decían, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aquí podremos notar la información que nos compartió el hermano Jorge para que ustedes se den cuenta quiénes eran ellos, a quiénes se referían. Y nótese que no está hablando de ahorita de celebridades de televisión, no está hablando de celebridades políticas, está hablando de líderes religiosos de aquella época. Por favor, imagínense cómo estaban y hagan esta imagen respecto del siervo Abraham, de Moisés como siervo, Abraham que rogó por su primo Lot, Moisés que clamó y así sucesivamente. Vean qué distantes estaban estas personas, qué contaminadas ya venían con la corriente del mundo, que alejados ya estaban de lo que estos santos hombres de Dios que tuvieron fe, los héroes de la fe, vean qué tan alejados ya estaban de ellos. Entonces, Juan el Bautista procede diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre,
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Verso 10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. También vean cómo se los está diciendo, el Bautista se los está anunciando y nos comparte también, fue compartido aquí en el estudio, que fueron echados al fuego. Pero Juan el Bautista les estaba diciendo por qué. Porque venía Jesús y le iban a rechazar y por ello iban a ser echados al fuego. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que el reino de Dios se comparaba a aquel señor que llenó y sembró en su tierra trigo y que por la noche llegó el enemigo y sembró cizaña? Y los jornaleros le dijeron, ¿qué recogeremos la cizaña? Y él dijo, no recojan la cizaña hasta que la siega esté lista, porque de hacerlo ahorita podrían también quitar el trigo. Y aparten la cizaña para ser quemada. Qué impactante que desde este momento ya el Bautista lo estaba anunciando y escuchaban, pero no escuchaban, ensordecidos o por la dureza de su corazón. Veamos más adelante en el verso 13. Continuamos diciendo, entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a mí? Verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, aquí está encerrado algo muy importante. Aquí Jesús hace una distinción entre los fariseos, no explícitamente, pero Dios, a través del Bautista, a través de exponer a los fariseos y a través de dar testimonio de sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo, expone algo muy importante. Y para poder conocer el por qué habló Juan a los escribas y fariseos de esta manera, debemos ver primeramente, más que la conducta de ellos, y sin adentrarnos a su situación, veamos y pongamos nuestra mirada en lo que es la predestinación que Dios preparó para Juan el Bautista. Y esta fue la predestinación que Dios preparó para él. Vamos a descubrirla mediante estas palabras donde se declaró a Juan el Bautista. Acompáñenme a Lucas 1:67-80. Es Zacarías que al nacimiento de su hijo, Dios vuelve a abrir la boca de él y le quita lo enmudecido, porque Zacarías, por no haber creído al ángel,
Dios enmudece sus labios. Pero en este momento volvió a hablar. Y dice la palabra de Dios, Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conocer. Fíjense, es importante entender que Abraham, que Zacarías, está hablando ahorita de nuestro Señor Jesucristo. Pero de esta misma manera, puntualiza perfectamente en el verso 73 lo siguiente, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Verso 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto fue hablado de Dios a través del padre de Juan, que era Zacarías, revelándonos la predestinación de Juan el Bautista. ¿Y por qué quiero poner su mirada en ello? Porque lo que está describiendo acerca de Juan el Bautista es la santidad. Hermanos, entre los fariseos y Juan había una brecha enorme, porque el camino de Juan no era dentro de las sinagogas, el camino de Juan era en el desierto, la vida de Juan era apartada y todos los demás estaban apartados en las sinagogas. Y vean estas palabras que lo confirman de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo confirma las palabras del Bautista con la siguiente declaración. Acompáñenme a Juan 8:39. Jesús reprende y reclama diciendo lo siguiente. Estando Jesús enfrente de los fariseos y estando enfrente de los saduceos, Jesús les reprende diciendo, Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, y Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ese pasaje de Juan 8:39 es muy relevante dentro de nuestro estudio, porque si miramos el contexto en el que se está desarrollando, y ya con lo que vimos de lo que Dios predestinó para el Juan el Bautista, vean lo que Jesucristo les está diciendo a ellos
desde los versos anteriores. Jesús les dice así, fíjense que altivamente llegan los judíos y le dicen a Jesús, verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he sido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Entonces, vemos que Jesús les está diciendo que no son de Abraham. Entonces, preguntémonos nosotros, Abraham, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham para que Jesús lo mencionara y lo apartara? Entonces, si nos detenemos a observar esta situación, nos daremos cuenta que Abraham fue un hombre de fe que anduvo en santidad por su comunión con Dios. Si Abraham no anduviera en santidad, ¿acaso creen ustedes que Dios hubiera dicho estas palabras? ¿Acaso encubriré yo a mi siervo Abraham lo que ha de acontecer? Y Dios no encubrió a Abraham lo que iba a acontecer. Fue cuando le revela que su sobrino Lot iba a fallecer porque él iba a quemar Sodoma y Gomorra. Los iba a destruir. Abraham sacó del cautiverio también a su sobrino Lot. Véanse en Génesis 11:27, 14:14 al 16. También por esa liberación de su sobrino Lot del cautiverio, pagó diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Véase eso en Génesis 14, del 18 al 20. Y en obediencia se sometió al mandato de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. Véase Génesis 22, del 1 al 13. ¿Hay alguna semejanza de los judíos con respecto a su padre Abraham? Por eso enmarcamos mucho y hablamos mucho del marco histórico en donde se desarrollan los acontecimientos. Y hoy yo digo, a todos aquellos que se levantan diciendo que son una fe abrámica, ¿hay algo de ustedes semejante a las obras de Abraham? Piensen en los hogares, porque si hubiera algo semejante a las obras de Abraham, entenderían que Abraham sí, sí,
sí puso a su hijo Ismael en sacrificio, pero para mostrarnos a nosotros el carácter de Dios. Dios da testimonio de cuál es la conducta que debemos tener y no es el hombre el que da testimonio de la conducta que debemos tener. Esto es, la conducta del hombre fue poner en sacrificio a su hijo Ismael, que viene de la esclava. Dios lo rescató, no sin antes declararle a Abraham que no le iba a pasar nada al niño y que escuchara la voz de su esposa Sara. Léanlo, búsquenlo. Asimismo, Dios probó el corazón de Abraham, pidiendo en sacrificio a su hijo Isaac. Y Abraham, en obediencia, lo llevó y no se lo negó a Dios, y por ello Dios proveyó el sacrificio, profetizándonos lo que iba a pasar con su Hijo Jesucristo para salvación de todos nosotros. Abran sus ojos y sometan estas palabras que les compartimos a su entendimiento, en donde les estamos invitando a decir, bueno, el Dios de Abraham no quiere el sacrificio de nuestros hijos. Y aunque nosotros erremos dándolos en sacrificio, Él, por medio de proveer el sacrificio perfecto, salvará de la muerte a todos nuestros hijos. Y si lo que nos comparte el hermano Pablo es dicho del Espíritu Santo que sí lo es, veremos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué está diciendo Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Ustedes, por su buena conducta, no van a pagar el pecado pasado, ni el pecado que vendrá por su debilidad humana. Pero su altivez y su soberbia no les permite ver que en nuestras fuerzas somos incapaces y que por eso se nos iba a proveer de un Salvador. Para constatar esto, vamos a Isaías 11, del versículo 1 al 4. Qué palabras tan increíbles y maravillosas fueron dadas a través del profeta Isaías. Y dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de temor, de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué profecía más impactante es esta, señores? Aquí está diciéndonos una vez más que matará al impío. ¿Y cómo no ha de matar al impío si los que le vieron le negaron? Y mi punto focal en todo este estudio es que nosotros tenemos que estar entrando ya en este tiempo de los estudios a la santidad de Dios. Esta palabra santidad que fue dicha en Lucas 1, verso 75, y se los voy a recordar: que librados de nuestros enemigos sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Dios nos predestinó para servir sin temor en santidad.
Esta palabra, santidad, Yoshote, significa piedad, santidad. Y proviene de la palabra yoshos, carácter divino, consagración formal, pureza, devoto, santidad, misericordia, piadoso. Hermanos, en resumen, vemos que la santidad que proviene de Dios es manifestada en Juan el Bautista, no por algo que él haya hecho, sino por la obra que Dios infundió en él. Y vemos que los fariseos en ese momento, que los judíos de esa época en ese momento representan a la santidad del hombre que por sus obras piadosas quiere agradar a Dios. Hermanos, de verdad ahorita Dios nos está haciendo un llamado impresionante para darnos cuenta de lo siguiente. Nosotros aún cuando hayamos recibido a Cristo, si bien Jesús habrá pagado nuestros pecados, pero vamos a llegar delante de la presencia de Dios dándonos cuenta que nunca vivimos en santidad. Porque si la santidad que nosotros reflejamos no proviene de la gracia, de la influencia de nuestro Señor Jesucristo, esa santidad es falsa, es inexistente. Y hoy el estudio de hoy es para que todos juntos en esta ocasión hagamos una oración para recibir una santidad que provenga de la gracia de Dios, que provenga por la influencia divina de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y se refleje en nuestras vidas. Y por eso he expuesto todo esto, no para contender ni con judíos, ni con árabes, ni con religiones, sino para demostrarles a ustedes en la vida de estas dos situaciones, en el contraste entre Juan y los fariseos de la época, donde uno caminó por la predestinación de Dios y bajo la influencia de Dios, siendo santo, y los otros queriendo caminar en santidad, no agradaban a Dios. Y les decía, nido de víboras. Salgamos de eso, no querramos llegar a la presencia de Dios siendo unos falsos santos. Y por eso, hoy que tú me ves, y tú que me escuchas, y todos los que están participando aquí en este estudio, yo les invito a que hagan conmigo esta oración. Amado Padre, gracias por esta palabra que nos has compartido, que nos has dado, por esta sabiduría. Hoy te pedimos, amado Señor, que por medio de la influencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, sea manifestada la verdadera santidad de nuestras vidas por tu gracia, Señor. Y por ello renunciamos a cualquier pensamiento que nosotros tengamos de lo que es la santidad, a cualquier situación de lo que nosotros creamos que es la santidad, para que tu verdadera santidad, por medio de siendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, sea manifestada en nuestras vidas por tu gracia, Señor. Para que esa influencia de Cristo en nuestro corazón se refleje en esa santidad que solo nuestro Señor Jesucristo manifestó, porque solo Él fue santo. Y a través de esa santidad, en ese sacrificio en la cruz, por medio de su sangre, hizo un nuevo pacto contigo, virtiendo nuestros corazones en este momento esa gracia que santifica, esa gracia que hoy nos santifica, para que no por algo que nosotros hagamos sea reflejada a todos los que nos ven, sino que sea por tu gracia y tu misericordia,
para que pueda también ser dada por todos nosotros a quienes hoy nos escuchan. Te lo pedimos poderosamente en el nombre de Jesús y así lo recibimos. Amén. Y si tú has recibido hoy esta oración y has recibido hoy este estudio, te pedimos que por favor nos los hagas saber por medio de una mano arriba o inscribiéndote al canal, para que podamos seguirte edificando en el conocimiento de Dios, en la misericordia de su gracia, y que puedas conocer lo que es la gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie, no es justo que alguien ande aún siendo cristiano, siendo una persona que ha entregado su libre albedrío para hacer la voluntad de Cristo, no es justo que llegue delante de Dios imperfecto en sus obras. Porque como dice la palabra, si Dios no hace la obra, en vano edifica el que construye. Y con esto, pues cerramos el estudio, damos a gracias a Dios por sus vidas, de los que nos acompañaron y de todos los que estuvieron en esta transmisión. Quedan abiertos los micrófonos para alguien que quiera compartirnos algo respecto de este tema. Adelante, por favor. Solamente para agradecerle, hermano, que está muy bonita esta clase que estamos recibiendo y que nos sirva mucho. Gracias a Dios que nos da esta palabra, porque yo en verdad les digo algo, yo estaba leyendo y se los voy a confesar porque tengo que dar testimonio de lo que es Dios en nuestros corazones. Yo estuve viendo y leyendo Mateo y decía, Dios mío, ¿qué hay para compartir en Mateo? Y le buscaba y decía, y hoy en la mañana me reveló y me decía, la santidad. Juan, perdón, en este capítulo 3 de Mateo, Juan representa la santidad que proviene de la influencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo van a creer que un hombre que estaba apartado de Dios pudo caminar en santidad tanto tiempo? Es imposible. Y Juan el Bautista caminó en santidad aún en tiempo que le fueron a cortar la cabeza. Y solo fue a mandarle el mensaje a Cristo diciéndole, dime que tú eres el Cristo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Los ciegos ven, los cojos caminan y los mudos hablan. Por Dios, man. Los que andaban en la ley, hoy caminan bajo la gracia. Eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo, los que no veían, ahora ven. Los que no conocían el Evangelio, ahora hablan la palabra. Eso eran los mudos que ahora hablan. Y los que eran inválidos, hoy caminan. O sea, que los que eran pecadores ya están caminando en santidad.